Hola, estamos aquí ya empezando el webinar del día de hoy. Vamos a dar un par de minutos para que se terminen de conectar todas las personas que se inscribieron y ya damos inicio. En un minuto ya vamos a dar inicio. Sí. Bueno, vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Para premiar la puntualidad de las personas que están ya conectadas, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que el tema que tenemos a cargo es sobre las distintas perspectivas para, para, la, para asegurar el reconocimiento y pago de los impactos derivados de la crisis actual. Mi nombre es Silvia Trejos, yo soy abogada de Costa Rica, asociada a la firma LexinCorp, y el día de hoy les voy a acompañar en mi rol de moderadora, aquí a la par de estos grandes expertos que a continuación, más adelante, les presentaré. En primer lugar, bueno, quería esperar que todos ustedes externaran el deseo de que todos los que están aquí conectados, y así como sus familias y demás, estén gozando de buena salud y estén seguros en sus respectivos países. Y también en nombre de ALDEC, les quiero agradecer su interés y la participación en este webinar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema de sumo interés actual, porque creo que a raíz de la crisis que estamos atravesando, pues ya sea desde la perspectiva de las partes contratantes, los peritos, contratistas, dueños de obra o como abogados, asesores de parte, muchos nos hemos hecho la interrogante de sobre qué medidas tomar frente a situaciones de crisis para garantizar el pago de los impactos derivados de la pandemia, del coronavirus. Y es que, bueno, en realidad cada contrato está diseñado para un proyecto en específico. Sin embargo, pues a la hora de organizar este webinar, los expertos habíamos conversado con ellos y nos dijeron que existían ciertos do's y don'ts, o una lista de temas que habría que garantizar o que hacer para asegurar el reconocimiento y el pago de los impactos. Entonces, para discutir este tema, el día de hoy me acompaña excelentes profesionales. Todos ellos son asociados de ALDEC. Y bueno, aquí tenemos a Marcela Radovich, Eric Britton y Krista Müller. Les voy a introducir a cada uno de ellos sus perfiles profesionales para luego hablarles un poco, explicarles sobre la dinámica que vamos a llevar a cabo en este webinar y ya proceder a darles la palabra. Voy a empezar con Marcela. Marcela es chilena, es abogada de la Universidad de Chile, con especialización en manejo de conflictos para contratos de ingeniería y construcción. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en la gestión estratégica, abastecimiento, diseño e implementación de políticas públicas, regulación, asesoramiento técnico y jurídico en los sectores de energía, minería, construcción e infraestructura en el ámbito público y privado. Después tenemos al licenciado Eric Britton de Panamá, que es socio del estudio Britton e Iglesias,
posee estudios de especialización en Derecho de Construcción en la Universidad de Cambridge, lo que también le acredita con su vasta experiencia en temas de arbitraje comercial y derecho de construcción. También nos acompaña la licenciada Krista Müller de México. Krista es socia fundadora del estudio Müller Abogados. Es un despacho boutique enfocado al arbitraje comercial y litigio. Además, tiene amplia experiencia en el desarrollo de un marco legal para grandes proyectos de infraestructura de varias industrias, asuntos de arbitraje en infraestructura, construcción, aviación, energía y reaseguros, tanto como abogado como árbitro. Habiendo presentado a nuestros panelistas, quería, bueno, hacerles saber que ahorita tenemos 65 participantes en este momento, pero al final hemos recibido aproximadamente 270 personas que estaban interesadas en participar en nuestro webinar de distintas partes de Latinoamérica, por lo que entonces les vamos a tratar de hacer este webinar de la manera más dinámica y así que también todos los participantes al cierre de las ponencias puedan recibir las respuestas a las interrogantes que tengan. Ya para terminar, quisiera hacer dos aclaraciones, y primero es que vamos a desarrollar una dinámica conocida como el debate inglés. Entonces será como un foro de tertulia discusión, cada uno de los expertos ha preparado un tema en específico, van a tener un espacio de 10 minutos para conversarnos y discutir al respecto, y luego, simultáneamente, mientras ellos están haciendo su discusión y hablando, yo voy a ir recopilando las preguntas para que entonces me puedan escribir a mí al chat privado o aquí abajo al chat de preguntas y respuestas, para que entonces al final yo pueda canalizarlas y enviárselas a ellos para sus debidas respuestas. Y también les quería hacer la acotación de que este webinar está siendo grabado, pues porque en días posteriores vamos a colgarlo en nuestro canal de YouTube y en redes sociales para que las personas que no pudieron asistir también lo puedan ver. Y entonces también queríamos decir que las ideas y las opiniones que aquí se expresen de los ponentes no reflejan necesariamente sus posiciones u opiniones profesionales o personales, sino son parte de su academia y lo que han preparado ellos para este webinar. Sin más, entonces vamos a dar inicio a esta discusión. Vamos a empezar con la licenciada Radovich, Marcela. Marcela nos abordará el tema sobre el aviso de posible retraso y reservas de derechos previo a la notificación de fuerza mayor. Hola Marci, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, primero quiero decir saludar a todos y todas nuestros amigos que están ingresando y agradecer también a Aldec. Una de las pocas cosas que me gustan de esta pandemia es que nos ha permitido conectar de manera mucho más cotidiana con amigos de otros países y compartir, sentirse más acompañados sobre cómo enfrentar estas estrategias. Así que gracias a Aldec por darnos esa posibilidad y por habernos considerado. Saludos a Eric, gran amigo, Krista, mucho gusto de vernos. Bueno, sin más, porque si no me voy a comer mis 10 minutos, quiero empezar a conversar, ¿cierto?, sobre el tema que me han invitado a discutir y analizar. Lo primero que quiero decir es que yo siempre lo que he tratado de hacer acá es poder resumir un poco cuáles son aquellas cosas que he ido rescatando a partir de las asesorías y de los acompañamientos que hago a mis clientes, ¿sí? Y cosas que hemos ido aprendiendo juntos. Porque en verdad creo que nadie es experto en esta crisis. Creo que todos estamos aprendiendo y por eso es tan importante intercambiar. Lo primero, y vamos a ir de lo general a lo particular, o sea, de lo más obvio a lo menos obvio, pero a veces que por obvio se olvida, es decir, que cada proyecto es una realidad distinta. Entonces, lamento defraudar a aquellos que esperan que en este seminario o en otros encontrar la solución para todos sus proyectos, porque cada proyecto es un mundo diferente, pero podemos tener ya presente eso, es muy importante, porque quiere decir que por mucha experiencia que tengamos, el foco en tu proyecto particular, y ahora me paso a la segunda idea, que es que cada contrato es un mundo diferente, es muy importante. O sea, estudiar, voy a hablar primero como de las cosas que hay que hacer antes de ir a notificar, idealmente. Si no se puede, bueno, ya partimos con la reacción en ese momento, pero es muy importante tener presente. Entonces, si cada contrato es un mundo distinto, por muy parecido que sean mis contratos anteriores, debo partir de la base de conocer muy bien esa regulación contractual. No debemos olvidar que los contratos de construcción son, en definitiva, matrices de distribución de riesgo.
O sea, aunque parezcan textos legales o textos jurídicos, en verdad, detrás, todos los abogados de construcción sabemos que detrás de un contrato de construcción lo que hay es una matriz muy intrincada donde todo está interconectado una cosa con la otra y lo que nos está diciendo en definitiva es quién asume un riesgo, quién asume este otro riesgo. Entonces, esa claridad la debe tener el equipo completo idealmente, ayudado por su abogado, pero por cierto por los especialistas en construcción. Luego, para bajar un poco más, tenemos que tener presente dentro de esos contratos cuáles son los procedimientos establecidos. Y preguntarnos primero, ¿tiene este contrato procedimiento? Porque créanme, y yo creo que a ustedes también les ha pasado, hay contratos que no regulan el procedimiento, la forma de comunicarse cuando ocurren estas situaciones. Entonces, lo primero es decir, ¿tiene o no tiene un procedimiento? Ahora, si no lo tiene, no se preocupen, porque acá también vamos a ver cómo operamos cuando no hay un procedimiento expreso, ¿sí? Y esto es válido para todos los países, estoy segura. Bien, dentro de ese contexto del procedimiento, deberemos mirar con especial atención plazos, requisitos que esas cláusulas, ¿cierto?, o esas regulaciones nos exigen, y metodologías, si es que lo establece o no el contrato, que las partes deben utilizar para realizar los cálculos, la calificación, la tipificación de los distintos hechos que se hayan producido. Entonces, esos son focos que hay que tener siempre en un contrato de construcción, más aún en esta crisis actual. ¿Por qué? Porque cuando ocurren crisis como esta, la mayoría de las personas se pone y nos ponemos todos en una actitud de miedo, muy reactiva, y salimos corriendo, todo rápido, todo urgente, muy bien, pero este background del que les estoy hablando es necesario, porque si no las decisiones que tomamos pueden ser erradas, y después no hay vuelta atrás. Bien, entonces, ¿qué es lo importante ahora? Y vamos ya a lo específico que tiene que ver con las notificaciones. En las notificaciones que vayamos haciendo en el contexto de esta crisis, o de cualquier otra crisis, deberían darse o ejecutarse en un contexto mayor de trazabilidad. Eso también lo sabemos todos los que nos dedicamos a construcción, ¿cierto? La importancia de mantener registros, y ojo, registros contemporáneos. O sea, los registros que vayamos dejando tienen que ser lo más cercano a los hechos posible. Y si no, pregúntale a los árbitros. A mí me toca ser árbitro en algunas causas, y de verdad que tú a veces te das cuenta que, claro, puede que haya ocurrido una situación, puede que te haya afectado, pero si no dejaste registros contemporáneos, o sea, yo no soy árbitro, no soy mago, digamos, o sea, no puedo hacer nada si no hay esos registros. Entonces ayuden a los árbitros, ayuden a los jueces, ayuden a quienes tienen que tomar decisiones, y ojalá no lleguen allá, pero igual háganlo, ¿cierto? Entonces, registros contemporáneos. Dentro de ese contexto, entonces, ya podemos específicamente hablar de la notificación, de eventos que se produzcan dentro del contexto de esta crisis. Y ahí nos vamos a encontrar con que estamos llenos de seminarios, incluyendo este, que hablan de la fuerza mayor, ¿cierto? Fuerza mayor. Y bueno, muchos especialistas en derecho civil que hablan qué es la fuerza mayor. Yo no quiero caer ahí porque hay muchos expertos, infinitamente más expertos que yo, pero todos sabemos que la fuerza mayor es una figura legal que está recogida o no expresamente en los contratos de construcción, ¿sí? Entonces, en ese contexto, lo primero que quiero decir es que, como ya me sé los procedimientos que establece mi contrato, o ya sé que no tengo procedimiento, tengo que tener una estrategia para cumplir esos procedimientos en cuanto a plazos, requisitos, ¿cierto? Y metodología. Si el contrato establece un procedimiento, lo obvio, lo debo seguir al pie de la letra. Y aquí quiero entrar en algo bien específico. La notificación de un evento, sea este fuerza mayor o no, que pueda afectar el cumplimiento del plazo o que pueda afectar los costos de ese contrato, debe ser realizada siempre. ¿Cuál es el primer error que cometen normalmente los contratistas y los subcontratistas? Creen que notificar requiere saber todo sobre ese evento. ¿Cuál es la calificación contractual? ¿Qué va a decir la Corte Suprema sobre el tema? Me voy a leer todos los fallos, tengo que tener todo considerado, todo costeado, todo evaluado. Te vas a demorar 3 meses. Y todos sabemos que aquellos que trabajamos en obra no tenemos tiempo para hacer esos estudios. Entonces, lo primero que hay que hacer es notificar. La notificación no significa saber a profundidad lo que va a pasar, ni cuánto cuesta, ni cuánto va a durar. De hecho, la crisis que estamos viviendo es ongoing, o sea, está pasando y no sabemos hasta dónde va a durar. Pero la notificación no necesita que sepas todo eso. La notificación solamente te pide, solo te exige comunicar. Y comunicar a tiempo. Ahora, pregunta obvia, ¿cierto? Pero ¿y cómo sé en qué plazo notifico? Porque no sé si es fuerza mayor o no,
Entonces, si es un cambio, tengo un plazo, si es fuerza mayor, tengo otro, ¿cierto? Los que nos dedicamos a esto sabemos que la fuerza mayor normalmente establece plazos más breves, porque es algo que se debe atacar y con que se debe enfrentar rápidamente. Mi recomendación personal, hágalo en el plazo más corto, que quepa en ambas hipótesis. Y después vemos, cuando ustedes ya sepan de qué estamos hablando, qué es esto que está pasando, es una fuerza mayor, ya no me va a pasar que notifiquen el plazo del cambio y resulta que me quedé fuera del plazo de la fuerza mayor, por si existieran, si ese contrato estableciera la figura que todos conocemos como time bar, o sea que en el fondo, si no lo haces dentro del plazo, puedes estar renunciando, ¿cierto?, a tus derechos. ¿Ya? Bueno, sigamos avanzando entonces. Notifico en el plazo que el contrato diga, ¿sí? Y si no sé si todavía si es fuerza mayor o no, notifico en el más breve plazo, ¿sí? Si es un hecho que se produce y se continúa produciendo, debo, si es que no lo dice el contrato, sí o sí, pero si el contrato lo dice, con mayor razón, debo cumplir una update, debo actualizar esa información, ¿cierto? Cada X cantidad de días, dependiendo de lo que diga el contrato, y si el contrato nada dice, en un tiempo razonable. Ahora entremos un poco en la calificación. Como dije antes, no todo lo que ocurra en el contexto de una crisis sanitaria o en una crisis mayor significa que sea fuerza mayor. ¿Sí? Voy a dar ejemplos concretos, porque este es un seminario o un conversatorio de cosas específicas, especializadas y concretas, prácticas. Una instrucción del mandante que va más allá de lo que el gobierno ha establecido en cuanto a desmovilización de personal de riesgo. Por ejemplo, el gobierno dice, todas estas personas son personal de riesgo, deben ser desmovilizadas a sus casas. Pero estos no. El mandante dice, no, yo voy a sumar también otras personas. Porque a mí, yo cuido a las personas en mi faena, ese es mi deber, y dispongo una instrucción por escrito a mi contratista para que desmovilice también a este otro grupo de personas. Si se fijan, esa instrucción fue dada dentro de un contexto de pandemia, pero no es una instrucción a la que el mandante no pueda hacer frente, porque es una decisión de él. Espero que se esté entendiendo, pero en definitiva, dentro de una misma crisis estamos en dos hipótesis distintas. Una, la instrucción del gobierno, que tú no puedes resistir, podría eventualmente ser calificada como fuerza mayor si cumple con todos los requisitos que el contrato establece o que la ley establece, y otra, una decisión del mandante voluntaria dentro del contexto de una fuerza mayor, o perdón, de una pandemia o de una crisis, no es fuerza mayor porque es una decisión que podría no haber tomado. Entonces, a donde yo quiero llegar es a decirles que es muy difícil que califiquemos contractualmente estos hechos que se van produciendo dentro de la crisis como fuerza mayor o no en cada momento. Hay que tener mucho cuidado. Pero la notificación no necesita que tú sepas si es fuerza mayor o no todavía. Solamente tienes que notificar el hecho que está ocurriendo. He sido instruido de movilizar a tales de área personal y luego en el plazo que el contrato establezca le informaré con respaldos, con antecedentes, con evaluaciones hechas en virtud de las metodologías que el contrato establece, cuál es la envergadura del impacto que esto me produce en plazo, en productividad y en costo. ¿Sí? Me quedan 2 minutos, así que voy a tener que apurar el paso. Dos cosas. ¿Qué pasa si el mandante, esto es como un adicional que voy a, como una yapa, como decimos en Chile, ¿qué pasa si el mandante te notifica a ti de fuerza mayor? Eso, wow, o sea, el mandante me manda una carta y me dice, señores, estamos en una situación de crisis y esto es fuerza mayor. Te lo está diciendo porque seguramente quiere precaverse en caso de que él no pueda cumplir con sus obligaciones. Eso no quiere decir que el contratista o el subcontratista no puedan responder esa comunicación con su propia evaluación y decir, a ver, sí, estamos en una crisis, pero cada cosa que ocurra en este contexto tendrá que ser evaluada en el mérito de lo que el contrato o la ley establece. Y idealmente ambas partes deberían dialogar durante toda la crisis, durante todo el contrato, para poder calificar juntas cada uno de los eventos que ocurren. No es lo mismo un cambio de ley que una instrucción del mandante, que un hecho de la naturaleza específico o alguna situación, por ejemplo, relacionada con la cadena de abastecimiento que tiene que ver con un tercero. Son cosas distintas en el marco de una crisis. No todo es fuerza mayor. Por último, claro, teniendo eso claro, cuidado con creer que la fuerza mayor es la salvación para todos, porque la fuerza mayor tiene efectos específicos que debieran estar regulados en el contrato y si no, están establecidos en la ley. Ahora, ¿cuál es la tendencia normal, lo habitual? La fuerza mayor en general le da derecho al contratista o al subcontratista a plazo, o sea, a un retraso excusable, pero no normalmente a que te compensen los mayores costos derivados, ¿cierto? Eso dependerá de cada contrato, porque cada contrato es un mundo aparte.
Para finalizar, lo importante que hubiese sido que en estos proyectos de construcción, sobre todo que son críticos, hubiésemos estado utilizando estándares internacionales de contratación. Porque esos estándares internacionales de contratación, como es FIDIC, como es NEC y otros modelos, no solamente tienen cláusulas detalladas sobre esto y tratan específicamente esta lógica, sino que también hay una práctica generalizada que acompaña la interpretación y la forma de ejecutar esos modelos. Entonces tú estás en una comunidad. Cuando pasa lo que pasa en Chile, en el que solamente tenemos contratos hechos tailor-made, o sea, hechos para cada caso, ¿ya? Cómo interpretar esos contratos es un mundo aparte y es de mucha incertidumbre. Entonces, a mí me parece que eso es algo súper importante. Y finalmente, otra cosa que me parece muy importante en esta lógica es el tema de que en este diálogo de las partes para ir tratando estas situaciones es muy importante la asertividad, los registros, pero también el entender que cuando firmamos modificaciones u órdenes de cambio para tratar estos eventos, nos ponemos de acuerdo, esto va a costar, todos estos días te va a implicar en retraso excusable, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de reservar los derechos de manera específica, porque me quiero hacer cargo de esa parte también del título, ¿cierto? Cuidado con los finiquitos parciales, cada vez que tú llegas a acuerdo hay que tener mucho cuidado de no estar renunciando tácitamente a ciertas situaciones o a ciertos derechos. Si hay cosas que las partes no pudieron acordar, habría que hacer la reserva específica respecto de ellas para que eso quede vivo para una etapa posterior en el proceso de ejecución del contrato. Bueno, se cumplió mi tiempo, estoy pasado minutos, así que muchas gracias, un agrado y eso. Gracias, Marce. No sé si Eric o Krista quieren agregar algo o damos seguido al segundo tema. Krista. Krista, ¿quieres agregar algo? ¿Quieres que demos...? Sí, gracias Silvia, muchas gracias Marce, como siempre muy clara tu presentación y creo que Marcela toca muy bien todos los puntos. Tal vez a mí me gustaría enfatizar también la importancia de, como dijo Marcela, no solo identificar las disposiciones relevantes de nuestro contrato principal, pero también de los contratos y las cláusulas que tenemos con los subcontratistas y los avisos que tenemos que dar también a los subcontratistas, a nuestros proveedores. A mí algo que siempre recomendaba cuando todavía estaba como abogada de parte de mis clientes era mandar una carta de aviso de posibles retrasos y demoras, que no necesariamente tiene que ver con la notificación de un caso de fuerza mayor, que como bien decía Marcela, muchas veces está surgiendo una crisis y todavía no tenemos claro exactamente dónde estamos parados, pero en esos casos creo que estas cartas de aviso de posible demora y retrasos en la obra son muy buenos. ¿Por qué? Porque muestras la buena fe con el contratante o el propietario de la obra, le pones sobre aviso que pueden haber retrasos derivados, tal vez, por ejemplo, en este tema ahorita de la pandemia, las cadenas de suministro están siendo altamente interrumpidas, ¿no? Y no es solo con tus proveedores directos, también con tus proveedores indirectos. Por ejemplo, yo puedo tener la obligación como proveedor de entregar un X material, pero que ese material tiene un componente en China o que viene de China, y China con el lockdown de 3 meses, pues claramente ya no obtuvieron ese componente, ya no pudieron suministrarme. Entonces, toda esta cadena en el suministro pues se ve gravemente afectada, y entonces creo que es bien importante también identificar con subcontratistas y proveedores y hacerles las notificaciones correspondientes también a ellos, nada más, para no alargarme. Gracias. No, gracias, Krista. Silvia, si te parece, en la presentación que voy a hacer a continuación, voy a hacer algunos argumentos o algunos temas que tienen que ver con lo que ha comentado Marcela. Así. Okay. Ahí puedes compartir tu pantalla para que puedas proyectar. Súper. Ok. Entonces, Eric, nos vas a conversar un poco al respecto sobre lo que es el tema de los aquí cómo documentar y respaldar adecuadamente los costos por demoras o suspensión de obras. Entonces, adelante. Así es. Muchísimas gracias nuevamente. Saludos, gracias a ALDE por la oportunidad de compartir una vez más ahora en esta nueva tendencia, estas nuevas plataformas distintas a las cuales hay que
irse acostumbrando. Sí, en efecto voy a tratar de compartir con ustedes algunas ideas, sobre todo con un objetivo primordial, que es tratar de generar en los que nos escuchan y entre nosotros algunas ideas que nos permitan racionalizar y entender el por qué y si es que es necesario realmente o no mantener registros, cuáles son las características que tiene que haber de estos registros durante el curso de la obra, tanto ahora que tenemos una circunstancia muy particular con el tema del COVID, como siempre. Y para ello lo que voy a hacer es que vamos a hacer mención específicamente de algunos de esos instrumentos que nosotros empleamos para hacer los registros con sus características. Vamos a hablar un poquito de dónde surgen estas obligaciones en algunos contratos o modelos contractuales, y tocaremos un poquito lo que es doctrina y jurisprudencia relacionada con estos temas, que son los que nos han hecho entender un poquito mejor cómo es que los tribunales, los jueces y distintos foros han entendido este tipo de obligaciones, y haré algunas conclusiones muy rápidas. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de registro, cuando hablamos de documentar y respaldar, nos estamos refiriendo, por supuesto, a mantener los registros, la información. Es la acumulación de información que sea necesaria y, por supuesto, siempre pensando en un escenario malo, porque al igual que cuando firmamos los contratos, decimos, bueno, ¿para qué firmo un contrato? Me doy la mano con la persona mejor y no firmo nada, o mejor firmo un documento que contemple los derechos y obligaciones de las partes. Bueno, por esa misma razón, quizás es la forma más fácil de explicar por qué documento, por qué es que yo quiero realmente contener en un registro todo lo que va pasando a lo largo de la obra, si es posible, día a día con relación a cada una de las actividades. Y los elementos o los instrumentos que se utilizan normalmente para documentar, como sabemos, suelen ser, órdenes de cambio, correspondencia, minutas de las reuniones, informes de avance, las bitácoras diarias, cronogramas de hora que se van poco a poco actualizando. Y nuevamente, todos estos documentos son empleados para sustentar, para revelar en un futuro cuál fue el avance específico de la obra con relación al cronograma inicial estipulado, al cronograma base elegido entre las partes de un inicio, que generalmente forma parte del anexo, pero que sabemos que poco a poco durante el curso de la obra se va actualizando. Es decir, qué es lo que realmente ha ocurrido, tanto para el avance normal, si se cumple con el plazo, como para cualquier demora o disrupción que pudiese haber a lo largo del mismo proceso constructivo. Uno de los elementos, vamos a ver, primero, con el avance de la tecnología hoy día y también el avance en temas legales y contractuales, sabemos hoy día que hay modelos contractuales que han ido siendo interpretados en algunas jurisdicciones. Desafortunadamente en Latinoamérica no ha habido un uso masivo de contratos modelo, no ha habido una jurisprudencia muy avanzada en estos temas, pero, y como más adelante voy a mencionar, en otras jurisdicciones ha habido un desarrollo importante, tanto jurisprudencial como doctrinal, en temas de construcción, de donde nosotros en Latinoamérica generalmente nos nutrimos para el análisis de estos temas. Cuando hablamos de registros, decía, en temas de el uso de la tecnología, hoy día nos encontramos con mecanismos o sistemas constructivos que son colaborativos, como el uso del BIM, en donde todo este tema de registros se va haciendo igualmente de manera permanente por varios grupos de especialistas que de manera simultánea van ayudando a que se pueda dar una buena información, digamos, simultánea de cada uno de los eventos, tanto en las etapas de diseño como en las etapas de la misma construcción. Y decía que cuando hablábamos de contratos, este tema del registro puntualmente de qué es lo que ha estado pasando, de nuevo, con COVID o sin COVID-19, los contratos más sofisticados y las principales prácticas en temas de construcción han ya abordado estos temas, lo han contemplado como una obligación de las partes y cito o pongo en pantalla un ejemplo claro, uno de los contratos modelo más empleados, el libro rojo de FIDIC en su versión 1999, que sabemos que ya ha sido modificada recientemente, en su cláusula o en su subcláusula 20.1, en la sección que trata sobre resolución de disputas,
contempla esta obligación y dice, por ejemplo, y tengo la versión en inglés, ustedes disculpen, the contractor shall keep such contemporary records as may be necessary to substantiate any claim. Esa obligación de mantener por parte del contratista contemporary records, es decir, registros contemporáneos, ha sido ya objeto de análisis y de estudios y de sentencias en múltiples jurisdicciones. Una y a continuación quiero mencionar cómo esa cláusula, que debo decir que no es original de este contrato en esta versión, sino que inclusive en la versión de 1987 ya contenía una obligación similar, fue analizada en un caso muy conocido y todavía muy citado. Antes de mencionar el caso, quiero decir que ese caso ya fue o ha evolucionado, creo que afortunadamente, porque fue muy estricto, pero esa decisión se mantiene siendo como el core de lo que debe entenderse por los registros contemporáneos. Esa decisión es el caso denominado, se lo conoce como Falkland Island, Attorney General del Falkland Islands contra Gordon Forbes, y era un caso en el cual el contratista estaba discutiendo si al momento de la presentación de la demanda era o podía considerarse como una prueba idónea, una declaración testimonial, ya que no tenían un registro de lo que había ocurrido en el momento en que surgió el reclamo. La Corte fue muy clara en decir, primero, definió lo que eran registros contemporáneos, diciendo que al hablar de registros contemporáneos se refieren a documentos originales o primarios que han sido preparados en el momento o cerca del momento en que ocurrió el reclamo, por el contratista o para el dueño. Y no podía ser suplida esa prueba por momentos, por pruebas que se hicieran o elaboraran al momento de la presentación de la demanda. Esa fue una definición bastante estricta, pero aún se mantiene. Como dije, en ese caso igualmente hubo una decisión que quizás la más fuerte, que fue que se le extinguió la posibilidad al contratista de reclamar, fundamentado precisamente en el hecho de que no mantenía ese tipo de registros. La cláusula 20.1 tiene en su parte final, ahora, en la parte ahora más actualizada, en la versión actualizada, una parte que dice que si el contratista no cumple con cualquier subcláusula en relación con cualquier reclamo, cualquier exigencia de tiempo o pago adicional, tendrá en cuenta la medida en que esa falla, es decir, tendrá en cuenta el hecho de que el contratista no tenía esa información para efectos de considerar si eso ha afectado a la investigación. Es decir, ahora no se extingue el derecho para el contratista para poder reclamar, pero sí se dice en ese tipo de contratos que sí es importante y debe ser tomado en consideración al momento de definirlo, para ver si la falta de esa información debe ser considerado en contra del contratista que no mantuvo la información. Rápidamente menciono otros casos simplemente para decir lo que dijo el tribunal o lo que dijo la Corte. Y dice, en el caso Bad Iron, el contratista no pudo mantener un sistema de gestión de reclamaciones. En ese caso muy puntual, el tribunal procedió a rechazar los reclamos simplemente porque no pudo el contratista probar que hubo costos adicionales relacionados con sus órdenes de cambio que se habían solicitado. En el caso Bechtel National de 1990, igualmente el contratista no mantuvo registros diarios del proyecto, no produjo documentación, por lo tanto no pudo probar. En un caso similar en donde la Corte dijo no es suficiente con que usted me traiga cualquier tipo de prueba, necesito pruebas originadas en el momento, pruebas específicas que me demuestren a usted si hubo demoras o disrupciones en ese momento. Entonces vemos que en estos casos se analiza la idoneidad de la prueba, se analiza el contenido de la misma prueba. Y dos casos más, el caso CircleLink y Lucerne. En el primero es un tema interesante, que es en donde se analiza un tema de coherencia. Es decir, en ese caso era un tema que se analizaba el sitio o el suelo el suelo de la obra, todo el emplazamiento, y la información que se ofreció con relación a un área del emplazamiento era muy documentada, muy técnica y muy completa, mientras que por otro lado no se estaba
no se estaba dando esa información completa, por lo tanto, esa crítica impidió que él pudiera completar. El tribunal no creyó que él no tenía la capacidad de poder completar la información, ya que la había hecho para un área del terreno. En el caso de Luhern, dijo la Corte, es que es inexcusable el hecho de que no tengas registros diarios, le dice al contratista. Entonces, yo creo que cuando estamos haciendo una revisión de lo que ha sido la jurisprudencia en estas jurisdicciones, nosotros tenemos que determinar si en nuestros países realmente, uno, hay jurisprudencia, si hay doctrina, si hay algún tipo de contratos sofisticados o no. Y cuando tratamos de importar estos análisis de la jurisprudencia y la doctrina y las obligaciones y derechos derivadas de contratos de construcción, acá buscamos cuáles son esos instrumentos y tratamos de llenar cualesquiera vacíos. Y pongo el ejemplo de Panamá. En Panamá tenemos un código que regula el contrato de construcción que data de 1917. De allá acá, por supuesto, más de un siglo, ha evolucionado muchísimo la industria de la construcción, los tipos contractuales, inclusive las personas que son o que están permanentemente involucradas en los proyectos de construcción. Entonces, hay mucha ausencia de regulaciones en la materia, y nosotros acudimos a lo que se ha desarrollado y se conoce hoy día como la Lex Construcción, y que está formada por jurisprudencia de laudos arbitrales, inclusive por soft law, estos instrumentos que son protocolos, que son guías que permiten que aquellos que tienen prácticas más sofisticadas en la materia puedan nutrirnos un poco. Y quiero hacer alusión a un instrumento en particular, que es el SCL Delay and Disruption Protocol, de 2017. Fue ya actualizado. Este protocolo de 2017 lo que constituye es que atiende múltiples aspectos relacionados con la documentación de reclamos sobre costo y tiempos, específicamente el SCL, Society of Construction Law, de Londres, para aquellos que no están familiarizados. Y tiene que ver principalmente con eso, con delay and disruption, es decir, demoras y principalmente el manejo o administración de estos reclamos. Y entre los aspectos que regula incluye los cronogramas y registros, y dice, básicamente partes, pónganse de acuerdo al inicio de la construcción, porque en ese momento ustedes deben definir qué es aquello que van a emplear como registro. Y específicamente nos dice, perdonar aquí. Perdonen un segundo. Y específicamente nos dice, ok, definan ustedes qué tipo de registros son los que se producirán y la información que se incluye en ellos, quién es responsable de producir y verificar estos registros, cuál es la frecuencia con la que estos registros deben ser actualizados o producidos, cuál va a ser la lista de distribución para quiénes van a poder ver estos registros, el formato de los registros, la propiedad inclusive de los registros. Y luego pasa a especificar un poco más, y ando corto de tiempo, yo lo que voy a invitar a que puedan ustedes mirar bien este documento o este protocolo. Pero habla de incluyan registros de programas, registros del progreso, los recursos, el tema de los costos de manera individual. Es decir, estipúlese tantos registros como sean necesarios o posibles para que ustedes puedan tener realmente la documentación debidamente estipulada para el proyecto. Termino haciendo algunas observaciones. Y ya lo mencionaba Marcela, cuando estamos haciendo estos análisis ante el COVID o frente al COVID, estamos viendo que se está empleando una serie de doctrinas, una serie de teorías jurídicas, ¿no? Y estamos hablando, por un lado, bueno, que esto es fuerza mayor y no puedo cumplir y me estoy viendo imposibilitado de cumplir las obligaciones total o parcialmente, o que esto es caso fortuito, o que ha habido un cambio en la legislación, o que esto es cualquiera de las teorías de la imprevisión o frustración del contrato. Es decir, ha habido una serie de teorías que están tejiéndose alrededor de esto, y que todas es muy posible que puedan caber una o más de ellas para excusar el cumplimiento o justificar el cumplimiento imperfecto, la imposibilidad del contrato. Pero creo que se está dejando de lado
un elemento esencial, y es que todas estas causales, indistintamente de cuál se emplee, requieren necesariamente un nexo causal debidamente establecido. Es decir, va a haber siempre que demostrar cuál es la relación directa entre aquel hecho dañino, entiéndase bien sea el COVID o lo que se esté planteando, que aducimos que imposibilitó el cumplimiento de la obligación, y ese incumplimiento puntual aplicado a cada una de las actividades que estamos diciendo que no podemos cumplir. Nosotros tenemos clientes con los que hemos conversado recientemente que nos han dicho, mira, la otra parte debería estar trabajando en este momento en tal o tal actividad, porque realmente el confinamiento que ha sido declarado no les impide hacerlo. Otros han recibido la comunicación exactamente contraria o digamos, siendo el contratista, le han dicho, un momento, ¿no? Usted debe poder adelantar, por ejemplo, en temas de diseño, porque esos temas no son, los puedes hacer desde tu casa o de una oficina sin necesidad de estar en campo, no son actividades de campo. Y por tanto, esa causalidad, ese nexo específico entre el hecho dañino y la actividad que no se puede cumplir en caso de que así sea y que estamos argumentando, debe documentarse adecuadamente y debe hacerse ese análisis en este momento, es decir, de manera lo más inmediata posible. Y tres conclusiones muy rápidas, que pienso que van a atenderse o que van a afectar el futuro inmediato en la industria en nuestros países, y hablo por supuesto por Panamá. En primer lugar, creo que en Panamá, al no emplearse, digamos, siguen siendo minoría todavía el uso de contratos modelo, contratos sofisticados. Creo que nuestros países, y también ante una ausencia importante de regulaciones, ya decía que la ley nuestra data de 1917, creo que los jueces y los tribunales arbitrales o quienes tengan que tomar algún tipo de decisión en relación a esto, van a apelar cada vez más a principios integradores del contrato. Creo que, por ejemplo, principios como la buena fe objetiva, creo que el análisis de lo que es la intención de las partes va a jugar un rol importante, porque los árbitros y o jueces van a querer ver y saber, en base a estos principios, qué fue lo que las partes quisieron hacer y además qué fue lo que debieron hacer en un momento tan crítico como el que estamos. Por ejemplo, para el análisis simplemente de un tema de mitigación del daño, el análisis de cómo cumpliste con tu obligación de mitigar el daño, creo que van a apelar a estos principios integradores en el análisis o en la exégesis del contrato durante el ITRE contractual. En otro orden de ideas, creo que además el tema de los registros de los cuales estamos hablando va a jugar un rol relevante cada vez más. Está el punto en donde, si bien es cierto, no era o no ha sido un aspecto de tanta atención, creo que ahora lo va a hacer. Creo que eso incluso va a ser, como digo en la parte final, va a hacer que los clientes inclusive quieran prever más y hacerse recomendar mejor, tanto en la parte de elaboración de los contratos, como creo que también va a fomentar hasta cierto punto el uso de unos mecanismos que tiendan más a evitar conflictos como son los dispute board o las mesas de resolución de conflictos, que creo que van a coger mucho auge a raíz de lo que está ocurriendo en este momento. Con eso, y disculpen por la extensión del tiempo, pero doy por terminado mi participación. Gracias. Muchas gracias, Eric. Quedó bastante claro y muy completa tu presentación. Te agradecemos muchísimo. Igualmente le doy la oportunidad a Marcela o a Crista si quieren agregar algo. Creo que Marce ahí levantó la mano, entonces antes de darle la palabra a Crista para ya que cierre con el último tema. Adelante, Marce. Felicitaciones, Eric. Muy clara, y me encanta que todos los asistentes, y sobre todo ojalá los que sean chilenos, te hayan escuchado en detalle, porque nadie es profeta en su tierra. Entonces, cuando lo dice un experto de Panamá como tú, a ver si me creen más, que este soft law, estas prácticas son fundamentales para integrar nuestros derechos que son muy arcaicos, por lo menos en este lado del planeta. Solo dos cosas concretas. El tema de los registros es básico, o sea, me encantó que pusieras el tema de la tecnología, BIM, ¿cierto? Que todos sabemos que no es un software, es simplemente una plataforma que nos permite actuar de manera colaborativa.
no puedo dejar de imaginar un mundo mucho más certero y más fácil y más eficiente usando este tipo de plataformas que dejan registro de todo, si se usan bien, si se entiende el paradigma que está detrás. Así que espero que transitemos hacia allá, entendido así, no solo como un software, ¿cierto? Por ahí yo solamente quiero aprovechar que Josué Linares preguntó, ¿qué pasa? Yo sé que van a haber preguntas después, pero es que no quiero que perdamos el hilo, la pregunta es muy pertinente. ¿Qué pasa si no puedo dejar registro? José preguntaba, ¿qué pasa si yo no puedo usar el libro de obra porque estoy imposibilitado por COVID? O sea, no puedo cumplir mi obligación de dejar constancia. Muy bien, efectivamente, entonces si no puedes, obviamente tienes que decirlo, ¿cierto? Tienes que hacerlo presente. Y nadie nunca te puede quitar la posibilidad de comunicarte a través de otra forma. La reina de las comunicaciones, desde muy antiguo, la carta. Esa es mi opinión. Nunca renuncies a tu derecho y a tu obligación, porque son dos, ¿cierto? De comunicar lo que está pasando. Si no tienes acceso al libro de obra, habrá otra forma. La mejor, a mi juicio, la carta. Solo depende de ti poder enviarla y quedarte con el registro de que fue enviado. Y finalmente el tema de la buena fe, Eric, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque nos pone en la mesa el tema de que esto tiene dos, es como decía por ahí un coach mío, me decía, en la vida cuando tomas decisiones es como un palo, tiene dos lados. Un lado es notificar, son los contemporary records, pero hay otro lado y tiene que ver con la buena fe. ¿Y cómo se manifiesta la buena fe en este tipo de situaciones? Mitigación. Tienes también que demostrarlo. Entonces me parece que le diste la vuelta entero. O sea, no es solo precave y deja constancia. También compórtate de manera coherente. Dejo constancia, hago un registro, pero también mitigo y demuestro esa mitigación de manera permanente. Así que me encantó. Gracias. Gracias, Marce, por tu intervención. Ahí ya tenemos varias preguntas. Yo las estoy recopilando para ya luego, al final, al cierre de la presentación de Krista, vamos a hacer una parte de preguntas y respuestas. Trataremos de responder todas las preguntas de ustedes y si luego que nos quedan algunas pendientes, igual las responderemos de manera escrita y se las enviaremos a los participantes por correo electrónico. Para cerrar, entonces, Krista Müller nos va a hablar un poco sobre los posibles daños por demora y de suspensión de obra. Entonces, Krista, sin más te doy la palabra para que puedas hacer tu intervención. Adelante. Tienes en mute aquí tu micrófono. Muchas gracias, Ahí Silvia. Gracias. Perdón, me desconecté por un momento, no sé qué pasó, me tuve que conectar bien el teléfono, entonces estoy un poco todavía ajustándome. Me perdí la última parte de la exposición de Eric, y creo que Marcela tal vez lo abordó en el tema de lo importante que es también documentar el deber de mitigación, ¿no? Entonces, y lo menciono porque creo que la acreditación de los daños en general es un tema bien complicado y vemos que es un tema en donde muchas veces, al menos del lado del árbitro, yo muchas veces digo, híjole, hay tantos informes que deben de irse desarrollando a lo largo de la ejecución de la obra, ¿no? Desde el inicio de obra, el avance, informes extraordinarios sobre imprevistos, la bitácora de obra, todo esto que ya se dijo y muchas veces no se exhiben. Y es una lástima porque creo que muchas veces los contratos y la propia ley sí prevé como toda esta serie de registros que debemos de seguir y lamentablemente luego no se exhiben y entonces viene todo un tema en la acreditación de este daño. Pero bueno, ya para entrar directamente a los diversos tipos de daños que típicamente nos encontramos en temas de obra, yo creo que todos pensamos inmediatamente en los costos directos y los costos indirectos. Y los costos directos pues no tienen demasiado dificultad, digamos, porque son justamente pues cada uno de esos elementos o unidades que hemos integrados en la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, pues sí, es la mano de obra, el material, y de pronto eso, pues creo que es en lo primero que uno piensa y donde creo que viene la dificultad más grande en la acreditación, sobre todo cuando estamos hablando de demoras y de suspensión de obras, es justamente en los costos indirectos. Y en esos costos indirectos, pues muchas veces, si no tenemos claro cómo están compuestos, pues también hacer toda su documentación, ir preparando la lista de reclamos, de lo que
creemos que pueden ir convirtiéndose en motivo para luego una posterior indemnización, se vuelve bastante complejo, ¿no? Entonces, pues el primero de esos costos indirectos, yo diría que son los gastos generales de la oficina de campo, ¿no? Que son todos estos gastos relacionados. Si bien no los podemos identificar con una actividad específica, digamos, que sí respaldan las operaciones generales de la construcción del proyecto y por tanto están íntimamente relacionadas con el tiempo de la obra y su ejecución. Entonces, pues estos costos que tienen que ver con la supervisión de la obra, con los trabajos administrativos, con los almacenes, con obras provisionales, con el manejo de materiales, de limpieza, etcétera, 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 pues son bien importantes tenerlos muy bien documentados. Muchas veces se calculan con una tarifa diaria, tomando la cantidad total de gastos generales y dividiéndolos por la duración aplicable. ¿Y por qué? Pues porque justamente el factor tiempo es un factor que directamente incide en estos costos y los costos indirectos, no nos olvidemos que normalmente están representados como un porcentaje de los costos directos, ¿no? Entonces, pues eso sería un poco por los gastos generales. Otro daño importante son los tiempos muertos de mano de obra y equipo. Y aquí yo creo que lo que vale la pena preguntarnos es cuánto tiempo estuvo realmente inactivo esa fuerza de trabajo o esa maquinaria y equipo que teníamos destinado para la obra y cuál fue el costo real incurrido, ¿no? Por el tiempo de esa inactividad. Y creo que muchas veces es difícil su cuantificación. ¿Por qué? Porque en estos tipos de crisis luego muchas veces es bien difícil determinar a partir de cuándo empieza el evento disruptor que realmente nos permita distinguir entre el evento pre-crisis y el evento post-crisis, ¿no? Entonces, cuando uno tiene este registro y todos estos informes de los que hablaba Eric, es mucho más fácil ir diseccionando cuáles fueron esos tiempos muertos reales y poderlos documentar y acreditar, que es un tema bien importante, ¿no? Otro aspecto que creo que lo tocó Marcela en su presentación en el inicio es la desmovilización y la removilización de justo esa mano de obra y esos equipos, que muchas veces es como una alternativa para mitigar esos tiempos muertos. Y básicamente los costos o el daño está en lo que me cuesta trasladar, mover del sitio, tanto el equipo como a las personas, ¿no? Creo que ese en realidad no tiene tanta dificultad. Otro daño muy común es el aumento del costo de la mano de obra y de los materiales. Como sabemos, uno presenta la cotización o el presupuesto al inicio, ahí está el precio fijado, típicamente muchas veces cuando estamos hablando de precios unitarios, y entonces se suspende la obra, hay una demora y no es lo mismo la hora que me costaba del ingeniero que traigo de Estados Unidos para un trabajo en específico hace 6 meses que hoy, que al menos en México traemos una pérdida inflacionaria de más del 30%. Y efectivamente, pues esa diferencia en el costo real, en el tiempo presente, es algo que va a querer reclamar el contratista como un daño derivado de la suspensión de la obra, porque no es lo mismo que yo te pague hoy a 18 pesos por dólar a que te lo pague a 27, ¿no? Entonces, la actualización de los costos de mano de obra y equipo también es bien importante. Y creo que uno que a mí más me gusta es el de la pérdida de productividad, que se experimenta cuando no pudimos realizar los trabajos como anticipadamente o originalmente se había proyectado. Y eso puede ser pues, por una serie de cuestiones, ¿no? Desde paros laborales, trabajos fuera de secuencia, acceso restringido al sitio, horarios restringidos, suspensión de obra, todas estas cuestiones que hoy más que nunca los estamos viendo de manera muy palpable, cómo están pegando en muchas obras.
Entonces, en la pérdida de productividad, pues típicamente el método que se utiliza es el de la milla medida, que no me voy a meter a explicarla, pero creo que es el método que más aceptado para justamente medir estos temas de pérdida de productividad, ¿no? Para implementar todo ese análisis, y creo que cubrí los 5 puntos que teníamos, Silvia. No sé cómo voy de tiempo. No, te va súper bien, te quedan 5 minutos, no, 6 minutos. Entonces, si querés ahondar un poco más, adelante. Ok, pues no, creo que en realidad preferiría escuchar comentarios o experiencias del público, porque Okay. Me parece que el reto, los daños sabemos cuáles están, ahí están, los palpamos en la medida que va avanzando la obra, que vamos destinando recursos a hitos donde no estaban establecidos justamente o acelerar el proyecto para tratar de cumplir con el cronograma, to get back on track un poco, pero creo que para mí el tema más importante es el ir documentando paso a paso dónde están cómo estoy acreditando tanto el daño sufrido como las medidas que estoy tomando para mitigar. Por ejemplo, ahorita con todo este tema que muchas obras se ordenaron suspender, o mano de obra, o por decisión propia, como decía Marcela al inicio, que yo dije, bueno, yo soy un contratista muy prudente y opto por restringir mi planilla de trabajo al 50%, o definitivamente, pues hay que ir viendo si hay materiales alternativos, si puedo sustituir algún tipo de tecnología, si puedo obtener alguna otra fuerza de trabajo, una serie de medidas que son bien importantes tomar en cuenta y que están ahí a la mano, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, si quieres, o no sé si entre Marcela y Eric quieren agregar algo más a lo que estabas diciendo, y si no, damos paso a las preguntas del público, pero me imagino que Marce quiere agregar algo, que la veo tomando nota muy... Muy interesante, muy interesante. Sí. No, me encanta porque este es un tema súper complejo y creo que Krista ha sido súper capaz de simplificarlo, porque en momentos de emergencia uno se pone como una lavadora, o sea, como que la gente en hora no sabe si dejar constancia, si estudiar la fuerza mayor, si ir al webinar, y todos corriendo como headless chicken, siempre digo yo, como, ¿cierto? Entonces creo que es súper bueno estos análisis que bajan y que dicen, a ver, los conceptos básicos en esto son estos, no se pierda, ¿sí? Ahora, creo que es súper importante que eso es primero, y después la complejización de la situación. O sea, después digo ya, ok, ¿qué dice el contrato para ver cómo se calcula los gastos generales? Pero primero tengo que tener claridad conceptual, porque si tengo mezclado el concepto de costo directo con el indirecto, y dentro del indirecto no sé la diferencia básica, y créanme, hay muchos actores en nuestra industria que confunden peras con manzanas, como digo yo. Entonces, creo que estas cosas que parecen, se olvidan en momentos de emergencia. Así que me encantó, o sea, súper claro, y a partir de ahí ya empezamos a dinamizar y hacer todos estos análisis súper profundos y teóricos, en fin. Así que creo que... Ok. Yo Vamos. quisiera Sí, claro. simplemente siguiendo la línea de lo que menciona Marcela, la solución de que uno de los temas que estamos viendo que va a venir, y sin duda alguna de las partes lo va a proponer, y seguramente en este caso los dueños de la obra, va a ser el tema de la concurrencia de demoras. Es decir, ahora viene mucho un tema de creatividad, y viene mucho un tema de, a ver, pienso que van a ocurrir dos cosas. Por un lado, como en todas las industrias, va a haber aquellos que realmente ya venían atrasados en la obra antes o mucho antes del COVID, y ahora simplemente van a montarse en la ola del COVID para decir, no, es que todos mis atrasos tienen que ver con esto. Y lograr diferenciar o definir realmente qué es atribuible al COVID-19 va a ser una obra de arte. Y además creo que va a ser un esfuerzo que tiene que hacerse para evitar abusos, porque también hay que pensar en que no se puede convertir esto en la satanización del COVID, y todos los contratistas salir corriendo a agarrarse el COVID. Creo que va a haber y debería hacerse una exigencia muy, muy, muy meticulosa de explícame exactamente por qué tiene que ver con el COVID. Creo que eso va a terminar ocurriendo, pienso yo.
y tienen que haber esfuerzos destinados a eso. Y lo otro, y como arrancaba, decía, creo que también van las partes a tratar de competir entre ellas, a ver, bueno, si yo estaba atrasado, pero tú también tuviste parte de la culpa o la responsabilidad en los atrasos, el famoso concurrent delay, y ver cómo los tribunales analizan esa concurrencia de demoras por las partes. Creo que también va a ser un tema muy, muy interesante que de paso no tiene una solución única y de nuevo cada caso tiene tendrá su metodología y sus particularidades, pero son temas que creo que van a ser relevantes pronto. Sí, así es. Muchísimas gracias a los tres por sus exposiciones en los temas en específico, y creo que hay bastantes preguntas para abrir como un foro de discusión. Entonces, yo voy a irles leyendo la pregunta. Si de repente alguno de ustedes quiere contestar la pregunta específicamente, y luego cada uno puede ir agregando para que hagamos la dinámica bastante participativa y así tengamos también los puntos de vista de cada uno de ustedes. Entonces, voy a leerlas en el orden en que las fuimos recibiendo. Entonces, primero tenemos a Fernando Frisancho, que nos pregunta: quisiera saber, de acuerdo a la legislación de cada uno de los países de los intervinientes, caso fortuito o fuerza mayor, ante el caso fortuito o fuerza mayor de cada una de las partes, debe asumir los impactos de dicho evento. Entonces, si quiere, podemos empezar por Marcela, luego Eric y Krista, para que cada uno pueda referirse a la respuesta. Bien, sí, efectivamente, en virtud del artículo 45 del Código Civil, que es tan o más antiguo que el Código Civil panameño, parece, cuando dada la situación de fuerza mayor, que yo creo que es súper importante no olvidar que para que sea calificable como fuerza mayor se deben cumplir los requisitos que la ley establece, que en general entiendo que nuestras legislaciones son bastante parecidos, ¿cierto? Que son tres: que sea imprevisible, que sea irresistible y que en el fondo sea debido a un hecho externo, ¿cierto? No imputable a alguna de las partes. Si eso está así, si eso se puede en el fondo acreditar, entonces ya pasamos a ver qué efectos produce la fuerza mayor según la ley. El tema es que la ley exige que la fuerza mayor, que cumpla con todos estos requisitos, haga imposible el cumplimiento de la obligación. Entonces, cuando eso es posible de acreditar, efectivamente cada uno en el fondo asume los impactos que se produzcan a sí mismo. O sea, no asumo yo los impactos que se produzcan a la otra parte, y por lo tanto en principio no te daría derecho a compensación. Ahora, primero tienen que pasar por esos filtros, y a mí lo que me parece es que es muy difícil que un hecho pueda comprobarse, ¿cierto? Luego en una sede litigiosa que realmente calza dentro de estos requisitos que la ley establece, porque la mirada de la fuerza mayor en nuestra legislación es una mirada transaccional y una mirada muy poco flexible, muy rígida, del todo o nada. Entonces, de alguna manera, la fuerza mayor legalmente te obliga a acreditar que no puedes cumplir tu obligación, y resulta que situaciones como esta, normalmente lo que hacen es modular el cumplimiento de las obligaciones, pueden alterar el cumplimiento de las obligaciones, no necesariamente impedir totalmente su cumplimiento. Entonces, pero si se dieran esos requisitos, efectivamente cada parte asume en el fondo sus propios impactos y no podría cobrarle a la otra. Siempre que se den todas digamos, las características, las exigencias que nuestro Código Civil establece en términos de responsabilidad, de estar actuando de manera diligente, y ahí se conecta con el tema de la mitigación, entonces es un todo. Las respuestas nunca en estos temas son absolutas, porque lo que hacen eso es de dibujar en el fondo todo este tema de la distribución de riesgos, pero dentro de esa complejidad es así como opera en Chile. Sí, acá en Panamá es igual, la fuerza mayor y el caso fortuito ambos están regulados en nuestro Código Civil muy viejo. Ninguno tiene una respuesta directa que te diga en caso de fuerza mayor lo tiene que pagar tal persona. Usualmente eso se deja para que las partes lo estipulen en el contrato. Por tanto, la principal fuente a ver cuál es la consecuencia o quién asume los costos derivados de fuerza mayor, caso fortuito, lo vas a encontrar más que en la ley, en los contratos. Y sí, creo que al final, de nuevo, como la consecuencia jurídica de la fuerza mayor es la imposibilidad de realizar las actividades todas o parcialmente las actividades de un contrato, y por tanto dejas de estar obligado a cumplir tus obligaciones, de nuevo temporal o totalmente, en ese periodo de tiempo. Si tuviera que dejarse a la ley,
diríamos que cada parte debería asumir los costos asociados. Lógicamente, y reitero, por encima de eso está lo que las partes hayan estipulado. Claro, claro. Crista, si quieres, pues... Ajá. Sí, gracias, Silvia. Sí, concuerdo con lo que ha dicho Marcela y Eric. En México es un poco lo mismo. Al final del día, yo creo que la fuente primordial es el contrato. Hay que entender que un evento que cataloga como fuerza mayor, efectivamente es un eximiente de responsabilidad y por tanto tendríamos que ver los gastos previstos en el contrato, porque en realidad el Código Civil es muy laxo al respecto, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que irse directo a la fuente del contrato, al contrato como fuente más bien. Listo, sí, tienes razón, claro. Aquí tenemos otra consulta de Josué Linares desde Perú, que bueno, nos dice, en los contratos de ejecución de obra en Perú, los incidentes calificados como fuerza mayor son anotados en el cuaderno de obra, pero ante el contexto de la pandemia, existe una imposibilidad física para que pueda ser anotado. Ante ello, el contratista pierde la oportunidad para hacer el reclamo ante la entidad de su derecho de ampliación del plazo, más el pago de los gastos correspondientes. Asimismo, dicho procedimiento es conforme al principio de legalidad y es preclusivo. Entonces nos pregunta, ¿qué opciones tiene el contratista ante ello? No sé si la quiere contestar Marce, Cristian, digo, Crista o... ¿La puedes repetir? Perdón, Silvia, es que se me hizo muy larga. ¿Cómo sí, es que creo que es como nos está planteando un caso hipotético y nos hace luego la pregunta. Entonces es que en un contrato de ejecución de obra en Perú, ¿verdad? Los incidentes que se califican como fuerza mayor deben ser anotados en el cuaderno de obra. Entonces él dice que si ahorita en el contexto que se está viviendo por la pandemia, ¿verdad? Existe una imposibilidad para que se pueda anotar dicho incidente en el cuaderno, entonces el contratista sí pierde la oportunidad de hacer el reclamo ante la entidad, pierde el derecho de ampliación del plazo más el pago de gastos. Entonces, ¿qué opciones tendría el contratista para poder afrontar asumir o esos gastos a raíz de la situación y que no pudo escribirlos en el cuaderno como se debe o como está establecido en el contrato debido al tema de la pandemia? Sí, Bueno, si me permite... bueno, adelante, Marcela. Súper corto, es que en su momento parece que estuve muy entusiasmada, entonces traté de contestárselo hace un rato, porque como que me adelanté, pero claro, yo creo que nunca sería muy difícil que estuvieras 100% inhabilitado de comunicar. Sí. Por ahí no recuerdo quién, algún otro participante dijo, sí, también el correo electrónico puede ser una forma. Pero cuidado, porque de nuevo la regla de qué es lo que diga el contrato. Y si el contrato establece que el libro de obra es la única forma válida de comunicarse, tendré que poder dejar constancia que no puedo usar el libro de obra como un registro contemporáneo que me permita acreditar que no puedo cumplir con esa obligación y luego cumplirla de la forma más segura posible. Y solo quiero conectar esto con algo que normalmente se nos olvida, y es que eso dependerá mucho del sistema de resolución de controversias, porque si tú tienes que ir luego a una sede arbitral y ese árbitro es de derecho, lo más probable es que ese árbitro tenga menos posibilidad y flexibilidad para resolver. Entonces yo me voy siempre al mecanismo más antiguo, más tradicional y menos discutible. Sí, correo electrónico si no puedes, pero si no, una carta que pasa a correo electrónico, que se envía y además la envías por correo certificado y además te quedas con el comprobante. O sea, siempre a la segura, porque tú, sobre todo si tienes un sistema de resolución de controversias estricta, legalista. Ahora, si es un árbitro arbitrador, lo más probable es que el correo te lo permita. Pero hay que tener en cuenta esa cláusula. ¿Verdad? Creo que Crista quería agregar algo. Sí, que yo creo que la pregunta, o sea, un poco en lo que caes, o a lo que yo contestaría es evitar caer en excesivos formalismos, ¿no? Yo entiendo que el contrato, conforme a la legislación peruana, lo que nos comentaban era la necesidad o el requisito indispensable de anotar en el registro esta ocurrencia de una fuerza mayor y justamente por la fuerza mayor la imposibilidad de hacerlo. Yo creo que creer que por ese mero hecho se pierde el derecho a reclamar, sería una interpretación muy, muy cerrada, y lo que dice Marcela, pues siempre dejar constancia. Además,
si ya hay un evento de fuerza mayor, lo común o al menos lo que dictan las buenas prácticas es que el contratista se ponga en comunicación con el contratante y ellos vean si se puede seguir la obra, y si sí o si no, y si sí, en qué condiciones y qué medidas se van a tomar para que sea lo menos disruptivo posible. Entonces, en esa medida yo creo que ahí debería quedar de alguna manera salvaguardado también, ¿no? Perfecto. No sé si Eric quiere agregar algo al respecto. No, coincido plenamente con lo que han dicho. Creo que al final va a ser exactamente eso. Creo que inclusive la notificación en ese caso es un efecto uno de los efectos de la misma fuerza mayor. Es decir, si no te puedo notificar en la forma normal, precisamente este es un efecto adicional de lo que produce aquel evento de fuerza mayor o como estamos usando este término de fuerza mayor, pero realmente aquel evento extraordinario que estamos aduciendo. Así que coincido con lo que han planteado. Pero ahí lo más importante, yo siempre le digo a mis clientes, aquí no opera ante la duda abstente, que es como una frase típica que tenemos en Chile, es ante la duda opera, o sea, ante la duda manda lo que sea, pero la carta, si no correo y si no los tres, o sea, no creas, oh, estoy impedido, entonces ya no tengo que notificar, es todo lo contrario. Sí, totalmente de acuerdo. Acá tenemos un comentario, consulta, que creo que fue cuando Marce estaba en su ponencia, que estaba hablando pues de que sí, había que verificar si el contrato tenía un procedimiento para realizar la notificación, ¿verdad? Entonces, entonces acá nos están consultando también si no existe o hay un vacío en el contrato, no hay estipulado un proceso, una metodología para hacer el aviso, entonces, ¿de qué manera podemos proceder o cómo se haría esa notificación? Claro, una pregunta, Jennifer. Ahí yo me conectaría con lo que decía Eric. Creo que es súper importante, bueno, todos sabemos que en términos de la regulación contractual tenemos el contrato, y cuando no tenemos algo regulado el contrato vamos a la ley como método supletorio, pero claramente nuestras legislaciones, tratándose de contratos innominados, como son los contratos de construcción altamente complejos, no van a suplir este tipo de cosas. Entonces, ¿a quién más recurrimos? Bueno, ahí entran las prácticas, ahí entran los estándares, ahí entra lo que la industria a nivel mundial ha validado y ha recomendado a propósito, ¿cierto?, de operar de la mejor manera. Entonces, existen en el fondo, y si uno en el fondo está utilizando estos estándares internacionales de contratación, ahí están muy bien regulados esos procedimientos y perfectamente podríamos usarlo. Pero si no estoy usando esos métodos, yo simplemente lo que haría es, si ya no lo hice al inicio, fijar un protocolo de comunicaciones, que esa sería otra forma, porque el contrato puede no establecerlo, pero en el kick-off meeting las partes pudieron haber acordado ciertos procedimientos. Si no fue así, entonces simplemente yo lo que haría sería actuar nuevamente de manera muy conservadora en el sentido de notificar y en el fondo lo antes que se pueda, lo más contemporáneo, lo más completo. O sea, me pondría yo un estándar de comunicación y de notificación exigente, precisamente y coherente durante toda la ejecución del contrato. O sea, a ver, esto es lo mismo que cuando no puedes usar el libro de obra. Nada te impide que tú no seas creativo y no cumplas tu deber, porque al final lo que se trata es cumplir con el espíritu. Y el espíritu del contrato es que estés comunicado, conectado, que seas asertivo, que seas transparente, que dejes trazabilidad. Entonces, nuevamente, no hay procedimiento, entonces, ¿qué hago? ¿Quiere decir que no puedo notificar? ¿Quiere decir que no hay plazo? No hay time bar, a lo mejor no hay un plazo que precluya tu derecho, pero no por eso no vas a tener esta conducta de comunicar de manera contemporánea todo aquello que vaya pasando. Entonces tú te creas tu procedimiento y lo comunicas a la otra parte, si no pudiste acordarlo con ella. En ningún momento significa que no hagas nada o que bajes tu estándar, porque eso va en tu contra. Ojo. Sí, lo puede perjudicar. Creen que cuando no hay un procedimiento, qué bueno, es un relajo. No, o sea, mejor que tú te pongas a ti mismo un procedimiento de comunicación y de trazabilidad adecuado, porque eso luego ayuda al árbitro o ayuda a cualquier tercero a resolver cualquier conflicto que tenga. Le das herramientas a ese tercero. Sí, ok, perfecto. Gracias, Marcela. Vamos a seguir acá. Tenemos una consulta de Carlos López que nos dice si los dispute boards serán probadamente importantes no solo para resolver disputas, sino principalmente para prevenirlas. Por eso FIDIC 2017 apuesta 100% a ellos. Creo que Eric había hecho referencia a eso en su exposición, entonces no sé si te quieres referir al respecto.
Sí, no, mira, sí, sin duda, como decía, yo creo que esto que está ocurriendo ahorita, recordemos cuál es la ventaja del, bueno, al menos el Standing Dispute Board, que es el que te permite desde un principio tener a uno o más miembros de la mesa presentes en la obra. Creo que ese tipo de figuras, el uso de ese tipo de instrumentos de resolución de conflictos, que realmente es de prevención de conflictos, va a ser considerado cada vez más. Está llegando a la región cada vez con más fuerza. Todavía no se ha implementado. Sería ideal que ocurriera como en Perú, por ejemplo, que entendemos que es casi que obligatorio en los contratos donde está el Estado involucrado. Pero va a llegar, pero coincido con la opinión de la persona que lo ha enviado, que va a ser sin duda importante para evitar, sin duda ese es un deterrent de conflictos, y creo que va a seguirlo siendo. Gracias, Eric. Vamos a continuar acá. Tenemos una consulta también es igual de Carlos López, nos dice si la afectación de los costos directos, creo que esto va más hacia Crista, de los costos directos por pérdida de productividad por eventos disruptivos suelen ser difíciles de cuantificar y precisan de los registros contemporáneos. No sé si quieres referirte de manera de comentario o... Creo que eso es un comentario, ¿no? Sí, sí, no veo como no entiendo si hay una pregunta ahí en realidad. Vamos a seguir con la siguiente. Veamos, José Martín Chicas dice, ¿podría ampliarnos derechos y obligaciones sobre contratos firmados y suscritos donde cliente alega caso fuerza mayor por COVID-19 y quiere rescindir contratos y o adjudicaciones? A ver, si yo entendí bien la pregunta, porque no la tengo acá Se las leo de nuevo. Ya, por favor. Sí, lo que dice es, ¿podrían ampliarnos derechos y obligaciones sobre contratos firmados y suscritos donde el cliente alega caso fuerza mayor por COVID-19 y quiere rescindir contratos y adjudicaciones? Me refiero que tal vez me imagino que lo que él está consultando es que si se pueden ampliar los derechos y obligaciones de esos contratos derivados de este tema de la fuerza mayor. Mira, a ver, yo diría que hay dos hipótesis, por lo que te escuché. Una es qué pasa con los derechos y obligaciones de las partes cuando el mandante invoca fuerza mayor, que me tocó vivirlo a mí con un cliente mío que recibe una carta que dice, oiga, hay fuerza mayor, así que ahora lo voy a suspender, lo voy a desmovilizar, se va a terminar, atento, le puedo hacer lo que... A ver, estamos en fuerza mayor, así que yo no puedo cumplir con ni una de mis obligaciones, bien extremo, así como un paraguas de fuerza mayor, donde él está protegido. Entonces, ¿qué pasa con los derechos y obligaciones de ambas partes? Entonces, hay un poco lo que dijimos al principio. A ver, cada cosa que pasa es un hecho. El evento no es COVID-19, eso es muy amplio. Dentro de la línea de tiempo en que se está produciendo la pandemia, pasan muchas cosas. No llegó la grúa. El gobierno dictó una instrucción. Entonces, ¿qué va pasando con cada una de las obligaciones de las partes? Dependerá de ese hecho particular. Algunos serán fuerza mayor, otros no. Y no porque el mandante te manda una carta global que diga todo es fuerza mayor, entonces ahora yo te puedo suspender, desmovilizar, terminar, anticipar, puedo todo, superpoderes. A ver, eso es no, o sea, tú tienes que hacer tu propio análisis y responder esas comunicaciones con sustento. Ahora, y por supuesto ver en cada caso si estás impedido de cumplir tus obligaciones o no, y si ese impedimento deriva o no de un hecho que cumpla con los 3 requisitos de la fuerza mayor. No nos olvidemos, aquí esto es bien intrincado, no es lineal. Una segunda cosa es el tema de qué pasa con los contratos adjudicados, no suscritos. Y más allá, ¿qué pasa con aquellos contratos que aún no han sido adjudicados? Entonces, yo creo que ahí, bueno, no quiero dar la lata, como decimos, pero estamos en un tema que tiene que ver con la formación del consentimiento de las partes. ¿Cuándo se produce la formación del consentimiento de las partes? ¿Cuándo firmamos el contrato? No nos olvidemos que los contratos de construcción son consensuales y el consentimiento se traba o se forma al momento de que se produce una adjudicación que además es total. Porque a veces yo te adjudico pero te pongo condiciones y eso opera como una especie de contraoferta a tu oferta. Entonces, no entremos al detalle, pero
cuando hay una adjudicación, si esta se ha notificado válidamente, ya hay consentimiento y ya hay responsabilidad contractual. No creamos que porque no me mandaron el texto de contrato y yo nunca lo devolví firmado, no hay contrato. O sea, eso es, no. Entonces, si podemos imaginarnos qué pasa con una persona mayor antes de adjudicar, ya adjudicado y ya firmado el contrato. Son tres escenarios distintos. Y el grado de responsabilidad de las partes tendrá que ver con en qué escenario nos encontremos. Sí, acá. Bueno, sí. Nada más mencionar algo con relación a eso a esa pregunta. Y sí, en efecto, si la pregunta es, yo puedo terminar un contrato o puede terminarse el contrato como consecuencia de mi alegación de fuerza mayor y yo logro demostrar que en efecto hay un evento de fuerza mayor que me impide cumplir con mis obligaciones, pues primero, uno, te vas a lo que dice el contrato. Muchos contratos que hemos estado revisando últimamente tienen cláusulas que específicamente te dan la facultad de, frente a un acto de fuerza mayor, en donde la imposibilidad sea total, tú puedas terminar el contrato. Pero ¿qué pasa si la imposibilidad no es total, sino parcial? ¿Y qué pasa si es parcial, pero además es temporal? ¿Hasta dónde tú puedes realmente terminar el contrato y cuáles son las consecuencias de esa terminación? No creo que haya una respuesta total, creo que tiene que ver a cada caso. La ley, al menos si fuera en Panamá, no hay una norma específicamente en cuando se habla de fuerza mayor y caso fortuito, que fue el caso que cita la pregunta, en donde te permita, a diferencia, por ejemplo, cuando estamos frente al rebus sic stantibus, es decir, excesiva onerosidad sobrevenida, en esos casos la norma sí te dice, ok, en estos casos sí estás facultado para terminar el contrato, pero es un caso distinto. Entonces, creo que luego, analizadas las distintas circunstancias, habría que ver si la norma o el contrato te da derecho a terminar la relación contractual. Sí, ok. Aquí les voy a hacer como una recopilación de varias preguntas que nos han hecho relacionadas más o menos con el tema de la fuerza mayor y quién debe correr con los gastos y demás. Entonces, se las voy a poner así como en varias preguntitas, mini preguntas, porque nos están diciendo que si, por ejemplo, con todo este tema de la pandemia y demás, si no debería el gobierno, me imagino que deben estar hablando con contrataciones con el Estado, correr con los costos por extensión de plazo. Esa es una. Luego nos están diciendo si también en México, para Crista, si es posible que una entidad de gobierno pueda terminar anticipadamente o cancelar una licitación por una causa de interés público a raíz de este evento de caso fortuito o fuerza mayor. Creo que acá, no sé, yo voy a hacer como un paréntesis para que ustedes también lo hagan, lo extiendan, pero creo que fue Marcela la que dijo que cada contrato estaba hecho pues para la obra en específico. Entonces, es muy difícil determinar todos los escenarios que vayan a ser de fuerza mayor, porque también entonces aquí nos están diciendo que los costos, si no siempre son reconocidos, entonces, ¿cómo los puedo reclamar? Si se pueden reclamar a través de la ley local, del Código Civil y demás. Entonces, creo que tal vez cada uno se puede referir desde su experiencia o en sus países, en las jurisdicciones, cómo se resolvería. Entonces, sería, si existe la posibilidad de que los reclamos se puedan realizar a través de la ley local del Código Civil, ¿verdad? Después, si existe la posibilidad de que el gobierno pueda correr por estos costos por una extensión de plazo en una contratación con el Estado. Y además, si existe la posibilidad, en México nos están haciendo la pregunta en específico, pero cada uno lo puede también responder, si el gobierno puede terminar anticipadamente o cancelar una licitación a raíz de este evento. Entonces, no sé si quiere, podemos empezar con Crista y luego le damos la palabra a Eric y Marcela para que se refiera. Gracias, Silvia. A ver, la ley de obras y servicios relacionados con las mismas en México sí prevé la posibilidad de la terminación anticipada ante fuerza mayor, sea por interés público, si es el Estado el que está invocando la terminación anticipada, pero incluso el contratista también tiene la posibilidad de dar por terminado anticipadamente el contrato cuando la ejecución, exacto, sí, cuando la ejecución de la obra se vuelva básicamente imposible por esta circunstancia, ¿no? Y entonces tiene que dar el aviso a la entidad tiene 15 días para analizarlo y responder, y en caso de negativa tendrías que irte a los tribunales sí, a los tribunales.
Sí, en Panamá es un caso similar, es decir, en Panamá tanto la ley de contrataciones públicas, por cierto, bajo revisión una vez más para ser modificada, sin duda permite la terminación por fuerza mayor a las partes, pero yo creo que, no, de manera supletoria, el tema está regulado en el Código Civil, que tampoco es específico en decir que la terminación es autorizada, es decir, no hay una norma específica que te dice en el Código Civil, en un contrato privado tú puedes terminar el contrato como producto, como consecuencia de la fuerza mayor. Creo que habría que buscar otras salidas, otras alternativas para la terminación del contrato distintas a el evento de fuerza mayor, salvo que el contrato específicamente lo indique. Sí, en el caso nuestro, la verdad es que yo quiero distinguir algo, solo para complejizarlo aún más. Cuando el Estado actúa como parte, obviamente es una cosa. Y porque yo por ahí vi esa pregunta, o una de esas preguntas, y también se puede entender que el Estado es autoridad, pero obviamente actúan con distintos roles. Entonces, cuando tú tienes al Ministerio de Obras Públicas como contraparte, ahí eso está regulado en el fondo, en el contrato y en las bases y todo lo que implica el contrato, en el reglamento de obras públicas, ¿cierto? Y en el fondo todo lo que rige o que forma parte de esa regulación contractual. Es muy distinto a un acto de autoridad. Entonces, el Estado en esto tiene es el Estado, pero al final tiene una personalidad, en un caso es autoridad y tiene las facultades propias de una autoridad que dispone hacia toda, digamos, la ciudadanía ciertas instrucciones, y otra cosa es que sea tu contraparte. Esa misma contraparte, como Estado, podría verse afectada por un acto de autoridad, que es el mismo Estado, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, la autoridad sanitaria dispone de ciertas reglas que impiden cumplir con las obligaciones, e incluso, de hecho, acá nosotros en Chile tenemos, ¿cierto?, reglamentaciones que han salido a propósito de este caso, y que existen en el reglamento de obras públicas que regulan la fuerza mayor, y efectivamente el Estado puede poner términos al contrato, pero el tema es el estándar de prueba. Porque todas estas discusiones que son súper interesantes, al final del día, el tema es la prueba. Y ahí como privado tú tienes que tener presente que será responsable, o sea, en el fondo, cómo eso se va a dar después en una serie litigiosa y cómo se va a poder probar. O sea, siempre puedes impugnar eso. Porque una cosa es lo que yo digo como Estado parte y otra cosa es lo que realmente pueda probar. Entonces ahí yo creo que siempre en el fondo hay que hacer un análisis muy agudo y si no tienes trazabilidad obviamente te va a ser mucho más difícil. Muchas gracias a los tres. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer, yo sé que quedaron bastantes preguntas pendientes, entonces lo que vamos a hacer es que les voy a leer 3 preguntas más, luego vamos a hacer unas conclusiones ya de cierre y ya para dar, porque ya me imagino que también muchas personas tienen ciertas obligaciones. Exacto. Entonces, bueno, acá tengo una pregunta de Humberto Sáenz que nos dice, es para todos los panelistas, pero si alguno se siente en libertad lo puede tomar de primero. Nunca me ha parecido adecuado que los gastos generales se estimen realizando una simple regla de 3, en la que se establezca el porcentaje por el número de días reclamados por el contratista. Entonces nos dicen, no estiman los panelistas que deben aplicarse otros métodos que reflejen y estimen los verdaderos costos ocasionados. Y me dice, por cierto, me refiero a la interposición de un reclamo efectuado por el contratista. Entonces, no sé si alguno lo quiere responder primero o si quieren hacer una discusión. Eric. Yo podría simplemente, en términos muy generales, mencionar, hay distintas fórmulas y mecanismos para el cálculo se llama el famoso cálculo del el overhead, ¿no? Los daños de la oficina, por así llamarlos, daños de oficina. Y hay una fórmula que cada vez se emplea más, es una fórmula llamada la fórmula ICLIC, que se utiliza mucho en el common law. Esa fórmula y quizá el error principal en el que se incurre cuando se calculan los costos de oficina, los costos indirectos, es que se agarran los costos de varios proyectos y se meten y no se hace de manera segmentada para cada proyecto en particular. Esa fórmula, de nuevo, es quizá la fórmula más precisa para la elaboración de ese cálculo. Yo haría referencia a la misma para ello. Es una fórmula matemática compleja que los
los especialistas en costos la saben manejar muy bien, yo no, pero sé que es la herramienta más utilizada, la hemos usado en varios casos y funciona muy bien. No sé si alguna, Marcela o Crista quieren, Marcela. Como buena hija única, yo siempre tengo que decir algo, es como que el guaso también. No importa, de eso se trata la discusión. Mira, lo único que quiero agregar es algo bastante simple. Humberto, estoy súper de acuerdo con lo que dices tú, pero si el contrato establece un sistema nominal de cálculo de gastos generales, o sea, bueno, ¿te fijas? O sea, nuevamente no nos olvidemos, hay que mirar lo que el contrato estableció, en el fondo como estándar. Si el contrato establece un estándar de gasto efectivo, no hay ninguna metodología teórica o nominal o de cálculo que opera gasto efectivo. Y si tú no lo tuviste presente desde el inicio, ¿cómo vas a aprobar? Tienes que haber dejado trazabilidad de cada uno de tus gastos generales y después verás cómo haces el vínculo que decía Eric en su momento entre, en el fondo, cómo atribuyo, ¿cierto? Porque son costos indirectos, entonces no es obvio que fue atribuido digamos, a esa obra. Entonces, claro, estoy de acuerdo contigo, no es lo ideal, pero si el contrato establece una fórmula, yo lo he visto, casi regla de 3 o menos, bueno, eso es lo que tenemos que hacer y tener presente desde el inicio. Si establece gasto efectivo, es mucho más fuerte el estándar y tenemos que cumplirlo desde el inicio también. Sí, perfecto. Crista, ¿quieres agregar algo No, más? de acuerdo, de acuerdo. No, sigamos. Listo. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Entonces, acá nos pregunta José Barriere si el cobro de daños y perjuicios ante un caso de fuerza mayor, como lo es la pandemia del COVID-19, se fundamentaría en el desequilibrio de la ecuación económica financiera del contrato de obra pública. Entonces, no sé si Crista la quiere responder, o Marcela, o... A ver, otra vez más. Ok, nos dice, el cobro, perdón, porque aquí se me perdió acá. El cobro de daños y perjuicios ante un caso de fuerza mayor, como lo es la pandemia de COVID-19, se fundamentaría en el desequilibrio de la ecuación económica financiera del contrato de obra pública. Está compleja la pregunta. No sé, yo creo que no es tanto en el desequilibrio económico, yo creo que, porque hay que ver cuáles son específicamente los daños y cuáles son los eventos detonadores de cada daño para entender, pues, propiamente cuál es ese daño, de dónde deriva y quién debe asumirlo, ¿no? Entonces no creo que tenga tanto que ver con un desequilibrio económico del contrato en sí mismo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Crista. Creo que ese argumento Sí. es un argumento muy utilizado, pero a mí me suena mucho más a un argumento adicional, que tiene que ver un poco con el tema de cuando el contrato se hace demasiado oneroso, cuando de alguna manera se rompe ese equilibrio económico que fundó el consentimiento. Pero claramente... Pero eso es otra cosa, porque la Claro. teoría de la imprevisión es un tema para excluir de responsabilidad del cumplimiento de la obligación. Pero cuando nosotros hablamos del reclamo y de quién debe soportar el pago de los daños, me parece que la teoría de la imprevisión es otra cosa, porque una cosa es hardship y otra cosa son los reclamos por los daños, ¿no? Y que además ya sabemos que por lo menos en la jurisprudencia chilena ha sido muy poco acogida, entonces yo no miraría hacia allá inmediatamente cuando hay mayores costos o hay daños. O sea, para eso hay otras reglas y como dices tú, pasan por cada daño su naturaleza y su acreditación. Ok, no, perfecto, muchísimas gracias a ambos. Creo que por efectos de tiempo vamos a dar por cerrado acá el tema de las preguntas y respuestas de los participantes. Yo las tengo todas anotadas, las recopilé, voy a tratar de transmitirlas todas a los especialistas, a nuestros ponentes, para que nos puedan dar respuestas por escrito. Bueno, nada, agradecerles muchísimo a los tres, a Marcela, a Eric y a Crista. Realmente provechoso, fue un rato bastante enriquecedor académicamente. Los tres tienen un conocimiento muy amplio en temas de construcción y en nombre de ALDEC y todos los participantes me uno al agradecimiento para con ustedes. A manera de anuncio nada más, para todos los participantes los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Este webinar será colgado a nuestro canal de YouTube tal vez el día de mañana, ya cuando se procese todo el tema de las preguntas y respuestas y demás. Y nada, agradecerles muchísimo si tienen preguntas, comentarios,
nos pueden escribir aquí al correo electrónico que está apareciendo en la pantalla. Igualmente, si tienen alguna sugerencia sobre los webinars y demás, entonces les agradeceríamos muchísimo en nombre de la asociación. De nuevo, gracias a los expositores y los esperamos en el próximo webinar de ALDEC. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias a todos los participantes, muy interesante. Hasta luego, que estén muy Muchas bien. gracias a todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Bueno. Ay, güey, qué horror. Estoy